Dios les bendiga. Qué privilegio en esta ocasión, gracias a nuestro Padre Celestial, les voy a compartir dos versículos del Salmo 24 que van muy acorde con esta canción, que es una oración para nuestro Padre Celestial, y dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo 24, verso 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con el gano. Entonces, oremos a nuestro Padre con esta oración para que tengamos un limpio corazón. Amén. Dame un nuevo corazón.
vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Señor, añade bendición a tu palabra en esta hora. Glorifícate, Señor, Padre bendito. Pedimos, Señor, que tú, Dios, bendigas este tiempo hermoso y también, Señor, hables al corazón del hombre. Hable, Señor, de manera especial a cada uno de los oyentes, Señor, y también a mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. ¿Dónde irá el engañador? Una pregunta que le hacemos a la palabra de Dios, y es la palabra de Dios obviamente la que nos va a decir ¿dónde irá el engañador? Cuando hablamos del engañador, hablamos del padre de mentira, hablamos del mentiroso, hablamos de aquel que ha sido homicida desde el principio, como dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20, capítulo 1 al 10 que acabamos de leer, yo recuerdo mucho las películas que veo de vez en cuando, las películas de vaqueros. Esas películas que ni los niños quieren ver porque son películas antiguas de los años 1800 y algo. Relatan historias de aquella época. Y siempre en las películas hay una persona que ha sido quizás alguien que fue ladrón o alguien que fue un asesino. Y al final de la película siempre terminan llevando prisionero o castigando a aquel malhechor. Y también en la historia de Dios, en la historia que no es una película, es una historia real, la humanidad que fue creada por Dios, también tendrá siempre un final. Todo lo que ha sido creado por Dios tendrá un final de acuerdo a Dios, no de acuerdo a la historia que uno quiera inventar o que uno quiera hacer, porque todo el control de lo que Dios ha creado lo tienes y lo seguirá siempre teniendo el Señor. Satanás será atado, dice la Biblia, durante 1000 años. Capítulo 20, versículo del 1 al 3, vemos esa parte donde dice la Biblia que el Señor envía a ese ángel, descender del cielo y con la llave del abismo y una gran cadena. Este momento llegará. El enemigo no es alguien que se puede hacer de la suya o puede hacer lo que él le plazca. Todo está bajo el control de Dios. Satanás será atado, dice la Biblia, durante 1000 años para que no engañasen más a las naciones. Engañar ha sido siempre su objetivo. Engañar siempre ha sido su deseo y siempre ha sido su trabajo en este mundo. Pero llegará el momento, dice la palabra del Señor, donde será arrojado también de ese liderazgo, de esa potestad que tiene, y Dios lo encerrará
por 1000 años. Desde que fue arrojado del cielo, este será y ha sido siempre su objetivo, engañar. Por eso la Biblia lo cataloga o lo define como el engañador. Pero tendrá quizás un descanso, no sería bueno llamarle descanso, pero tendrá un encierro temporal. Él no va a poder hacer lo que solamente sabe hacer, engañar. Este versículo describe bien a Satanás en el versículo que leímos allí. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Si alguien piensa que bueno, es un demonio, es que es otro ser que no es Satanás, no, la Biblia lo menciona y lo define de la siguiente: el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, está refiriéndose al enemigo de Dios, al engañador, al que nosotros conocemos como Satanás. Entonces es él quien va a ser prendido por 1000 años, quien estará durante ese milenio, durante el tiempo que Jesús también estará reinando en esta tierra. Satanás no ha estado siempre en el infierno, como algunos dicen, bueno, está en el infierno. No ha estado en el infierno. Si vemos la historia o el relato de la Biblia, él fue lanzado ¿dónde? A este mundo. Por eso es que es el príncipe de este mundo, y él y sus demonios han hecho lo que solamente han sabido hacer: engañar, y seguirán engañando hasta que el Señor así lo permita, porque el milenio es un encierro temporal. Esos 1000 años será un encierro temporal del enemigo de Dios, del engañador, que ha sido llevado cautivo por un tiempo. Y dice la palabra del Señor, y vemos que él no está en el infierno, sino que está haciendo lo que quiere hacer o lo que desea hacer: engañar y seguir engañando en este mundo. Pero Dios dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Bien, podemos interpretar la palabra de Dios, es un tiempo que no ha llegado todavía, pero que sucederá. Después de la gran tribulación vendrá el milenio, este tiempo temporal donde el Señor Jesucristo estará por un reino también temporal aquí en la tierra, pero se llevará a cabo y se llevará a cumplir, se llegará a cumplir cuando el Señor así lo permita, porque todo está bajo el control de Dios. Y vamos a hablar un poquito más del milenio. El milenio que está relatado allí en capítulo 20, versículo 4 al versículo 6, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. En esta parte la historia es hermosa. Por eso que para nosotros los cristianos, Apocalipsis no es un libro aterrador, más bien es un libro de esperanza, un libro de esperanza y también que define no solamente el final, sino el reino eterno de Dios de una manera muy, pero muy especial, y de una manera también bien relatada, donde el Señor nos deja claro que habrá un reino eterno, que habrá un reino celestial para los que deseamos y los que buscamos al Señor Jesucristo y anhelamos también su venida gloriosa. El milenio, durante este encierro temporal, tendremos el reino milenario, el mesiánico, aquí en la tierra. Eso es importante saberlo. Es un reino que estará aquí en la tierra de manera temporal. No es todavía el reino eterno con Dios, en la presencia de Dios, en la Nueva Jerusalén, no, sino que será un tiempo donde la humanidad también tendrá ese tiempo, como vemos en la Biblia. El hombre, aún así, el hombre seguirá haciendo también, o no creyéndole al Señor, a pesar de que el enemigo estará prisionero. Definimos, según la palabra de Dios, como el hombre en su terquedad, en Jeremías, por ejemplo, capítulo 17. Vamos a ver Jeremías capítulo 17. Habla de que el corazón del hombre es engañoso, y que en estos tiempos, por ejemplo, ¿cuántas personas hemos nosotros escuchado que bueno, durante este tiempo van a buscar de Dios, que de verdad después que esto pase van a buscar de Dios? El hombre ha sido también
terco. Vemos en el capítulo 17 de Jeremías cómo dice la palabra de Dios, engañoso, el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, el corazón del hombre no habrá cambiado para ese tiempo tampoco. El corazón del hombre sigue siendo un corazón duro, un corazón terco. Gente que debieron de estar buscando de Dios en estos tiempos al darse cuenta que la vida es tan pasajera. Pero aún así el hombre se resiste a la voz de Dios. Se resiste a buscar de Dios. Entonces, los santos, dice la Biblia también, volvieron a la vida para reinar con Cristo 1000 años. Esto nos lleva al versículo 4, un poco largo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y volvieron y reinaron con Cristo 1000 años. El Señor permitirá que en ese tiempo los que hayan muerto en la gran tribulación, en el tiempo de la gran tribulación, porque a eso es el que se refiere, la gran tribulación, recordemos que son 7 años de gran tribulación. La humanidad no está quizás pensando en que los tiempos que vienen van a ser peores que los que estamos viviendo. La humanidad piensa que todo se va a mejorar y no es así. La Biblia no dice que todo se va a mejorar. Las cosas van a empeorar. Lastimosamente no es lo que yo quiero decir, sino es lo que la palabra de Dios dice. En la gran tribulación mucha gente morirán y los que quieran seguir a Cristo tendrán que pagar con su vida. Pero dice la palabra de Dios que aquellos que han muerto decapitados, los que no han cedido, porque llegará el momento en que no se va a poder ni comprar ni vender, sino se recibe esa marca de la bestia, la que se le llama la Biblia así, la marca de la bestia. Entonces muchos se resistirán y morirán por causa de Jesucristo o por su fe en Jesucristo. Eso dice la Biblia, que morirán como dando testimonio de su fe en Jesucristo. Serán también, recibirán facultad de juzgar en estos tiempos. Es hermoso lo que la palabra de Dios nos da, es esperanzador lo que la palabra del Señor nos dice acerca de aquellos que aún con su vida, dan su vida por causa de Jesucristo. Reinarán con Cristo 1000 años. Los que no cedieron a los requisitos para la salvación, a los que no cedieron, a los que no cedieron al anticristo, a los que no cedieron ante la influencia de este mundo con tal de salvarse, los que no cedieron fueron capaces de dar su vida por Jesucristo. La lucha final lo vemos allí en este pasaje que leímos, capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Él será suelto, no para perder el tiempo. Él será suelto y saldrá a engañar a las naciones. Nuevamente, vemos que saldrá a hacer lo mismo que está haciendo en estos tiempos. El enemigo ha engañado y seguirá engañando a la humanidad. Por eso es que este mensaje no es un mensaje del que le gusta a Satanás, porque en este pasaje de las Escrituras vemos el final del engañador. Vemos dónde terminará el engañador. Y no es que la palabra se va a cambiar, la palabra se va a cumplir. Y el enemigo sabe que la palabra se cumplirá. El enemigo sabe que sus días están contados. Y usted como cristiano y yo como cristiano tenemos que saber que los días del enemigo son contados. Que aunque pasemos momentos bien difíciles en este mundo, sabemos que el tiempo también está llegando a su final. Y que no es una película la que nosotros estamos viviendo, sino que estamos viviendo la historia de Dios. Estamos viviendo los tiempos que Dios ha definido. Los tiempos donde Dios ha permitido que la iglesia pase desierto, los tiempos que Dios ha permitido que la iglesia también se goce, que la iglesia también pase por momentos que no son tan agradables, pero llegará el momento en que el Señor cumplirá cada parte de lo que está escrito en la Biblia. La lucha final
la lucha actual que nosotros estamos pasando como iglesia a nivel del mundo y que le espera todavía a la iglesia, porque los tiempos que le espera a la iglesia serán un tiempo difícil. La persecución que ha vivido la iglesia desde que inició y seguirá pasando, no son tiempos para que nosotros nos desanimemos. Como iglesia debemos ver a estos pasajes de los finales de la eternidad como esperanzadores para la iglesia, no para ponernos ahí a llorar y estar siempre sufriendo por lo que está sucediendo, sino más bien para motivarnos, que la lucha final nos debe motivar a nosotros, porque habla de una lucha final, donde Él saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, pero dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y aún así, después del milenio, el enemigo vendrá a reclutar, vendrá a seguir engañando, pero esa lucha, esa batalla, dice que Dios la librará, pero que también Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, la pregunta para usted, mi querido oyente, ¿a qué ejército pertenece? ¿Al ejército del engañador, del padre de mentira, o al ejército de Dios? Y cuando digo al ejército de Dios, no significa que quiero que usted diga yo creo en Dios, sino que usted sea capaz de ser moldeado por Dios, de ser transformado por Jesucristo. Y al ser transformado por Jesucristo, usted le está permitiendo y dando el control de su vida a Cristo. Y al darle el control de su vida a Cristo, eso significa que usted también estará preparado para cuando esa batalla final, la cual Dios ganará. Dice como que una vez que el enemigo vuelva a ser suelto, y engañará a las naciones nuevamente a fin de reunirlos para la batalla. Y el número, porque el enemigo reunirá a un número contundente, a un número importante, porque la Biblia ya lo dice, muchos son engañados, muchos son los que buscan el camino ancho, muchos son los que entran por la puerta ancha, que lleva ¿a dónde? A la perdición, dice la palabra, y muy pocos escogen el camino angosto. Ser cristiano en estos tiempos ha sido difícil para muchas personas, pero se tornará un poco más difícil. Mucha gente, a pesar de haber visto tantas cosas que son divinas y que son de parte de Dios, aún así se resisten a seguir a Jesucristo. El versículo 2, el versículo 7 designan el milenio, hablan del milenio, hablan de este tiempo que es controlado por Dios. Por eso yo digo, Dios tiene el control, Dios nunca ha perdido el control, Dios mantiene el control, Dios pone un tiempo y dice la Biblia que ese tiempo se va a cumplir. Y ese tiempo es controlado por Dios, no por el enemigo de Dios. No es controlado por nosotros tampoco. Dios tiene el control. Seamos diligentes como iglesia, seamos diligentes como hijos de Dios en hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y a creerle a Dios, a confiar en Dios, que estas palabras son de motivación. El mundo debe estar asustado, el mundo y la humanidad incrédula debe estar asustada si descubre cuál es el final que le espera a los que se resisten a creerle a Dios. Y no es para asustar a nadie. La palabra de Dios no es para asustar a nadie. La palabra de Dios es para guiar a las personas a Cristo. Guiar a las personas a la salvación. Guiar a las personas a un reinado eterno con el Señor. Pero nosotros sabemos que la humanidad, como el pasaje que leímos en Jeremías, sigue siendo de un corazón engañoso. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién entiende a las personas que dijeron, si esto pasa, yo voy a buscar de Dios? Ahora que me he dado cuenta que la vida tiende de un hilo, ahora voy a buscar de Dios. Y han vuelto a lo mismo. ¿Quién entiende a la humanidad? El juicio final, en ese mismo capítulo, del versículo 11 al versículo 15, ahí vemos el juicio final para el incrédulo.
Ese es el lugar eterno, la segunda muerte de la que habla la Biblia. La iglesia no debe temer por una segunda muerte. La iglesia será arrebatada, los que hemos de estar cuando el Señor venga, los que han muerto en Cristo serán levantados de sus tumbas, resucitarán con Él primero, dice así la palabra de Dios, en el día del rapto. Los que mueran en el tiempo de la gran tribulación, como acabamos de leer, dice que también serán levantados para gobernar con Jesucristo durante esos 1000 años. Pero dice la Biblia también en el capítulo 20, del 11 al 15, que el ladrón no se burla. Donde vemos allí que el mentiroso es descubierto, el asesino es castigado. Es el final, no de una película, es el final de la historia de Dios para la humanidad. Es el final que le espera a la humanidad. Si usted quiere saber qué va a pasar más adelante, usted descubrirá que el Señor dice en su palabra que habrá esperanza para aquel que le busque, pero habrá condenación eterna para aquel que se resista a creerle a Dios. Ese es el final, no de una película, es de la realidad que vive la humanidad. Pero dice la Biblia que la mayoría no lo hará, no seguirá a Cristo y terminará en el equipo equivocado y contrario. La pregunta para usted, mi hermano, la pregunta para usted que me escucha: ¿a dónde usted pertenece? ¿A qué ejército pertenece? Si usted muriera en estos momentos, será levantado para condenación o para salvación. La decisión es suya. La decisión no es mía. Dios quiere salvarle, pero usted tiene que ceder también, abrir su corazón a Cristo. Que Dios le bendiga grandemente.